Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes buenas tardes. Vamos a darle un pequeño repaso el día de hoy. Ok, recuerda que esta clase también va a ser subida al Drive. Ok, te pido adelantar estos minutos. Estos minutos sirven para que la gente se pueda unir, se vaya uniendo, se vaya incorporando, ok, a este live, ¿correcto? Muy bien, vamos a repasar, vamos a recordar algunas preguntas que de repente nos han faltado recordar, nos faltaba un poco la teoría, ¿ok? Voy a enviar el enlace al grupo del Telegram, correcto, igualmente comparte esto, sigue dando tap taps, ¿ok? Vamos a empezar, muy bien, listo, a ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos con preguntas, a ver, vamos por acá. El día de ayer habíamos estado viendo el tema de endocrino, no sé hasta qué pregunta nos habíamos quedado, me parece que había sido hasta las 5, ¿ok? Vamos con la pregunta número 6, ¿ok? Igualmente tenemos endocrino, obste, infecto, gastro, ¿correcto? Y qué más por ahí tenemos, y neonato también. Esos son los temas planteados, ¿ok? Que vamos a estar resolviendo en este día, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Pregunta número 6 te dice, un paciente de 50 años acude a consulta por hipertensión resistente al tratamiento, junto con hipocalemia y calambres musculares. En los análisis sale el nivel de renina es baja. Mira, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Por favor, coméntame cuál sería tu clave en esta pregunta. Estamos en el tema de endocrinología, ¿ok? Te dice, mira, un paciente de 50 años acude a consulta, ¿no? Tiene hipertensión resistente al tratamiento. Ojo, hipertensión resistente al tratamiento. ¿Cómo está? Buenas tardes, amigo Ruiz Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Ok. Tenemos la pregunta número 6, ¿no? Nos habla de un señor de 50 años que va a consulta porque tiene hipertensión resistente al tratamiento, ¿verdad? Junto con hipocalemia y calambres musculares. En los análisis de sangre te dicen los niveles de renina es baja. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ok? Gracias, gracias GS por compartir este live. ¿Ok? Vamos con esto. Vamos diciendo acá la respuesta. Vamos a analizar la pregunta. Lo primero que tienes que saber hacer en toda pregunta es identificar la edad. ¿Ok? Ahora te viene por hipertensión. ¿Correcto? Yo te pregunto, ¿un hipotiroidismo puede darte hipertensión? ¿Ok? Un hipertiroidismo puede darte hipertensión, ¿correcto? Un feocromocitoma te puede dar hipertensión, ¿ok? Bueno, la hipertensión esencial, si te das cuenta, de acá, el hipotiroidismo te puede dar hipertensión, ¿ok? Ten cuidado con ese datito. Todas te pueden dar hipertensión, ¿correcto? Junto con hipocalemia, pero ahora te está dando un poquito más de datos que te van a servir para que tú logres identificar o logres hacer tu análisis diferencial, ¿ok? Te dice hipocalemia y calambres musculares. En los análisis de sangre, los niveles de renina es baja. Y acá está la palabra o el dato clave. Niveles de renina baja. ¿Correcto? Muy bien. Por ahí nos han dicho una clave, ok, clave C que decía hiperaldosteronismo. Vamos por acá poniendo un poco la teoría. Vámonos con endocrino. Vámonos con endocrino al tema de hiperaldosteronismo. Ahí está. Mira, en hiperaldosteronismo, voy a ponerlo por acá. Lo que tienes que saber es algo básico, ¿ok? Algo clave que no tienes que olvidar, ¿correcto? Muy bien, lo voy a hacer un poco más de zoom para que lo puedas ver mejor, ¿ok? Ahí está. ¿Cuál es el tipo de hiperaldosteronismo más frecuente? Es el primario. ¿Cómo así un hiperaldosteronismo primario? O sea, el problema parte por una disfunción propio de la glándula suprarrenal, ¿ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario? Puede ser que haya un tumor o una hiperplasia. Recuerda cuál es la capa que produce la aldosterona, la capa glomerular. Cuando hablamos de la glándula suprarrenal, se divide, ¿no es cierto?, en corteza suprarrenal, en médula suprarrenal. La médula suprarrenal son las que van a sintetizar las catecolaminas, ¿verdad? La adrenalina, sobre todo. Pero la corteza vas a dividirla en tres capas: la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, ¿no es cierto? Y de la capa glomerular se produce la aldosterona.
¿Ok? Entonces, ¿cómo también se le denomina al hiperaldosteronismo si no tuvieran puesto hiperaldosteronismo y tuvieran puesto su epónimo síndrome de Cohn? ¿Ok? No te vayas a confundir con el síndrome de Addison, ¿ok? Síndrome de Addison es otro tema. Y vamos por acá, ahí está, esto de acá lo bajamos, esta imagen es más que todo para que veas por qué se produce el hiperaldosteronismo, ¿ok? De ahí te lo voy a comentar. ¿Cuál es la clínica típica de un hiperaldosteronismo? Mírame, te va a venir con HTA refractario. Entonces tú te acuerdas, ¿no? Para los chicos que están llevando todavía básicas, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona va a reabsorberte el sodio, ¿ok? Aldosterona va a reabsorberte el sodio y te va a eliminar el potasio. ¿Ok? Te reabsorbe el sodio y te elimina el potasio. Entonces, ¿qué pasa si hay un hiperaldosteronismo? Aumenta las cantidades de aldosterona. Y el HTA, ¿ok? Va a ser refractario porque aumenta el sodio. Y como estás eliminando más potasio, vas a tener una hipocalemia. ¿Ok? Y también la clave acá es que vas a tener la renina baja. ¿Ok? La renina baja. Porque al aumentar el sodio, aumenta la hipertensión, hay mayor flujo que le va a llegar a los riñones van a decir, ah, como tengo flujo, entonces voy a disminuir mi renina, ¿correcto? Muy bien, ya está, vamos entonces a marcar, estamos empezando recién esto, ¿ok? La clave correcta es hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Vamos con otra, como el día de ayer estábamos viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? El síndrome de Krieger-Najjar tipo 1, tipo 2, el síndrome de Gilbert, síndrome de Rotor, el síndrome de Dubin-Johnson, ¿no es cierto? Bueno, vamos pasando a la siguiente pregunta entonces. Esto también ya lo habíamos visto, ¿ok? Te dice cuando hay anillo en el esófago se forman anillos, ¿ok? O en todo caso un esófago de traquealización, ¿ok? Eso es bien característico de la esofagitis eosinofílica, ¿correcto? Vamos por acá. Dice, produce hematoquesia masiva recidivante. A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Hematoquesia masiva recidivante. ¿Qué marcarías en esta pregunta? Ok, por ahí me dicen la B. Ok, muy bien. A ver, por favor, coméntame cuál sería tu clave en esta pregunta. Esta es una pregunta directa. Ok, esta es una pregunta directa. Te dice hematoquesia. Ok, hematoquesia. Tienes que diferenciar ahí, ok, entre melena, hematoquesia. ¿Correcto? Muy bien, entonces la mayoría me dice la B. A ver, por favor, coméntame cuál sería tu clave. Muy bien, estamos repasando, le vamos a dar una horita, ok, una horita. Ya, la anterior estábamos diciendo acerca del hiperaldosteronismo primario, ok. La clave correcta era hiperaldosteronismo primario. ¿Qué te produce hematoquesia masiva recidivante? Angiodisplasia, exacto. Muy bien, la angiodisplasia, ¿correcto? Vamos avanzando, ok, vamos avanzando a otra. Es una pregunta directa. Vamos a hacer una otra pregunta ya que estamos acá, el tema de gastro, ¿correcto? ¿Cuál de los siguientes virus de la hepatitis se asocia principalmente con la crioglobulinemia? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Si te dicen cuál de los siguientes virus, y con esto le vamos a dar un repaso, ¿ok? Al virus, ¿correcto? Al virus que se asocia con la crioglobulinemia, ¿ok? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Por favor, coméntame tu clave. Espero algunas claves, por favor. Espero algunas claves. ¿Ok? Recuerda que también hoy por la noche vamos a tener un simulacro de 100 preguntas por el grupo del Telegram, ¿ok? Es importante que des los simulacros, que revises las preguntas, ¿ok? A ver, entonces, ¿qué marcarías en esta pregunta? Te dice, ¿cuál de los siguientes virus de la hepatitis se asocia a crioglobulinemia? ¿Ok? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta en esta pregunta? Me dicen por ahí la hepatitis C. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Alguien dice otro? Ok, muy bien, vamos entonces viendo esta pregunta. Efectivamente, la clave es la letra C, ¿ok? La clave es la letra C. Vámonos, nos dirigimos entonces a el drive, ¿ok? Vámonos al drive. Si tú tienes el drive, por favor, dirígete a la parte de gastro, donde dice hepatitis, y vamos a estudiar la hepatitis C, ¿ok? A ver,
Mira, ve, los datos, las pepas que vamos a aprender en hepatitis C? Recuerda, la hepatitis C es un tipo de virus ARN, ¿ok? Dentro de los virus de la hepatitis A, B, C, D, E, el único que es ADN, ¿ok? El único que es el ADN, tiene ADN en su virus, ¿ok? Es el hepagnavirus, ¿ok? O sea, la hepatitis B, ¿correcto? Aún no nos podemos escribir en la consulación, ¿ok? Todavía no sé si se pueden inscribir, ¿correcto? No me ha llegado ninguna notificación ni tampoco algún aviso, ¿ok? Si se pueden o no todavía inscribir, ¿ok? Pero igualmente todos están atentos a eso, ¿ok? Ahora, la diferencia de la hepatitis B con la hepatitis C es que la hepatitis B se va a transmitir por vía sexual, por vía contacto directo. En cambio, la hepatitis C va a ser por transfusión. O sea, cuando en la pregunta te hablen de pacientes politransfundidos o pacientes que de repente le han hecho un tatuaje, te hablen de jeringas, ¿ok? O usuarios de drogas endovenosas, intravenosas, ¿ok? Ahí estamos hablando de la hepatitis C. ¿Cuál es la clínica típica? Es asintomático, ¿ok? No te da síntomas, pero lo que sí es que cuando se llega al diagnóstico, una vez que cuando tú vas a hacer el diagnóstico, ya generalmente la hepatitis C ya está en su fase crónica, ¿ok? Está en su fase crónica. Ahora, la pregunta es, ¿quién cronifica más? ¿La hepatitis C o la hepatitis B? ¿No es cierto? Entonces mira por acá. El porcentaje de cronificación de la hepatitis C es del 40%, ¿ok? Y mira, te voy a mostrar acá arribita cuánto es el porcentaje de cronificación de la hepatitis B. Mira, ve, ¿qué porcentaje cronifica en hepatitis B? Solamente el 20%, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué hay más casos? ¿Por qué se dice que la hepatitis B tiende más a cronificar? Porque hay más casos de hepatitis B que de hepatitis C. ¿Ok? Por eso nada más. Pero si tú tienes hepatitis C, es más probable que cronifiques que si tuvieras una hepatitis B. ¿Ok? Y de esos que cronifican, ¿qué porcentaje llega a ser cirrosis? El 20%. ¿Ok? El 20%. Muy bien. Y la pregunta, ¿no? La hepatitis C, ¿en qué enfermedad se asocia? Se asocia a una crioglobulinemia mixta. Ahí está la pregunta del examen, ¿ok? Muy bien, también se asocia, por ejemplo, a la enfermedad de Hashimoto, se asocia a la glomerulonefritis mesogeo-capilar, ¿ok? ¿Cuál sería el tratamiento? Es sofosbuvir más velpatasvir, ¿ok? Sofosbuvir más velpatasvir, ¿correcto? Si te dicen ya tiene daño renal, tienes que darle eldasvir, ¿correcto? Muy bien, listo. Avancemos a otra pregunta. Vámonos con el tema de ¿qué es esto? Esto es infecto. Esta es la pregunta de ayer que estábamos viendo, estrongilosis stercularis, ¿correcto? Recuerda, el tratamiento es de ivermectina, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 15. A ver, pregunta número 15. ¿Qué marcarías, por favor? Voy a poner toda la pregunta. Ahí está. A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Tienes por ahí. La pregunta es 15. No sé si se logra ver bien. Igualmente lo pongo por acá para que lo logres ver en su totalidad, ¿ok? Por mí se pasas los resúmenes, ¿ok? Y Joseph, por favor, comunícate al interno o deja un mensaje en el interno, ¿correcto? Y ahí se te va a dar la información de cómo puedes adquirir todo esto, ¿ok? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Por favor, coméntame tu clave. Estamos en la pregunta número 15. Estamos en la pregunta número 15. ¿Cuál sería tu respuesta? Me dicen la B, me dicen por ahí. Ok, a ver, ¿qué te dice? Una mujer de 24 años previamente sana te dice, acude a emergencias con fiebre alta, ¿ok? Hipotensión de 85/50, mira, sí, está hipotensa. Eritema difuso en tronco y extremidades, junto con vómitos y diarrea profusa, no presenta meningismo ni signos de infección focal evidente. Se encuentra en su tercer día de menstruación y refiere uso de tampones, ¿ok? ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Cuando habíamos visto también esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era el truco? ¿Cuál era la clave en esta pregunta? Conocer qué tipo de infección o qué tipo de agente vas a tener cuando tengas tampones, ¿ok?
Dice, el hemocultivo no muestra crecimiento bacteriano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Te dicen. Y el tratamiento de elección. ¿Ok? Entonces vamos en esta parte. ¿Ok? Vamos en esta parte. Mira, cuando tú pongas, vamos a poner tampones, ¿ok? Tampones, infección de tejidos blandos en el tema de infectología, ¿ok? Infección de los tejidos blandos en el tema de infectología. A ver, un ratito, se colgó esto. ¿Ok? Sí. Vamos, creo, ajá, estaba fallando un poquito el mouse. Ahí está, ahora sí. A ver, vamos a sacar y poner nuevamente esto. Ya está, ahora sí, mírame. Cuando tú veas, cuando a ti te digan la pregunta, te pongan que se usa tampones, ¿ok? O que ha tenido algún tipo de trauma, algún tipo de quemaduras, y te dan toda la clínica de un shock tóxico estafilocócico que hemos visto ya en la pregunta, te lo voy a poner de nuevo. O sea, cuando te digan fiebre alta, asociada a trastorno, a hipotensión, ¿ok? Tiene un eritema difuso en tronco y extremidades, ¿correcto? Eso es la clínica de un síndrome de shock estafilocócico, ¿ok? De un síndrome de shock estafilocócico, ¿correcto? Acuérdate por favor de eso. El uso de tampones, traumatismos es factor de riesgo para síndrome de shock estafilocócico. Acá hasta lo voy a marcar con verdecito, ¿ok? Tampones vaginales. Muy bien, ahí está. Listo. La clave correcta acá era letra B. Claro, inicias Clinda más vancomicina. Así es, así es. Muy bien. Vamos avanzando. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una pregunta de ¿esto qué es? Neonato, ok. A ver, vamos con neonato. En esta creo que nos habíamos quedado en esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una manera de prevenir la enfermedad de membranas hialinas? Esta fue la última pregunta. Recuerda, la forma en que tú puedes prevenir la enfermedad de membranas hialinas es aplicando corticoides. Pero ¿a quiénes le vas a aplicar corticoides? ¿A la gestante o al recién nacido? ¿Ah? Esa sería la pregunta, ¿no? Ya, es el uso de corticoides, sí, pero ¿a quiénes le vas a aplicar los corticoides? ¿A la gestante o al recién nacido? Por ahí me dicen al recién nacido, a la gestante, ok, muy bien. El uso de corticoides tienes que darle en la gestante, pues, ok, en la gestante, ahí le vas a aprender que, ok. La clave correcta es la letra C. Muy bien, avancemos por acá a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor operativo de glicemia que define a la hipoglicemia neonatal según la guía? A ver, así es, así es. ¿Cuál es el valor operativo de glicemia que define hipoglicemia? A ver, vamos a ver un poquito esto. Vamos a hablar de la hipoglicemia, el algoritmo diagnóstico sobre todo, ¿ok? El algoritmo diagnóstico. Vamos a hablar de esto, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos viendo por acá. Esto lo encuentras en neonatología. Vamos por acá, neonatología, vamos por acá. Hipoglicemia, vamos hasta el final me parece, o en todo caso en la parte endocrinológica. Ahí está, mira. Hipoglicemia, ¿ok? ¿Qué es lo que te dice la guía? Una glicemia menos de 45, ¿ok? En los 3 primeros días de vida, o en todo caso, perdón, ¿ok? O en todo caso, una glicemia menos de 60 luego de los 3 días, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice la guía? La definición operacional, glicemia menos de 45, ¿correcto? Muy bien, vamos por acá, mira, vamos por acá. Bueno, ahí tienes otros datitos, ¿correcto? Otros datitos, pero vamos acá al algoritmo, ¿ok? ¿Qué pasa si te llega un paciente, bueno, un neonato con toda la clínica de hipoglicemia? De repente tiene temblores, está irritable, no quiere amamantar, ¿ok? Tiene tremor, ¿correcto? Está apagado, ¿ok? Entonces, si es una hipoglicemia sintomática, tienes que aplicarle su mini bolo. Y en el mini bolo, ¿cuánto va la dosis? 2 cc, ojo, 2 cc, 2 mililitros, ¿ok? Por kilogramo de peso con dextrosa al 10%. Recuerda, en neonatos la dextrosa es al 10%, en adultos con hipoglicemia la dextrosa es al 33%, ¿ok?
Pero ten en cuenta algo importante, mira, si te dicen que hay convulsiones, ¿y cómo te van a decir que hay convulsión? No te van a decir que el niño presenta sacudidas, no te van a decir que hay una convulsión tónico-clónico, ¿ok? Lo que te van a decir en convulsiones es que presenta el movimiento de chupeteo, el movimiento de boxeo, el movimiento de pedaleo, ¿ok? Va a decir que empieza a parpadear muchas veces, así te va a decir el enunciador, porque así son las convulsiones sutiles en los neonatos, ¿verdad? Y ahí cuánto tiene que ser tu tratamiento, ya no va a ser 2, sino tiene que ser 4, mira, a ver, 4, ¿ok? Muy bien, listo, avancemos, vamos a avanzar la pregunta siguiente, entonces acá la clave correcta es 45, ¿ok? ¿Y qué pasaría si está asintomático? Si está asintomático, igualmente tienes que sacarle una prueba de glucosa, o sea, tú sabes que está menos de 45, ¿ok? Acá la pregunta sería, ¿cuándo le doy la dextrosa y cuándo solamente sigo con la leche materna? ¿Ok? Entonces, paciente que está hipoglicémico menos de 45, pero está sintomático, es decir, está tranquilo, ¿ok? No está llorando, no tiene ningún síntoma, entonces tú tienes que ir a ver cómo está esa glucosa. Si esa glucosa está más de 30, lo que tendrías que darle es lactancia, aumentar la frecuencia y también las horas de lactancia materna, ¿ok? Y también si amerita darle fórmula, leche en fórmula, también podrías darle leche en fórmula. Pero ¿qué pasa si está menos de 30? Si está menos de 30, ahí tendrías que darle un minibol, o sea, 12 c por kilo de dextrosa al 10%, pero un BIG de 8, ¿ok? Muy bien, avancemos entonces. Claro, los que deseen obtener estos resúmenes, estos manuales, ¿ok? Me dejan un mensaje, por favor, en el interno y ahí se le está enviando la información de cómo pueden acceder a todo esto, ¿ok? A ver, vamos con OBSTE. Nos habíamos quedado cuál es el sitio más común para que ocurra el embarazo ectópico. ¿Te acuerdas? Ahora vamos con la 16, ¿ok? Vamos con la 16. Aunque me parece que no, nos faltó esta pregunta, ¿ok? Con la 14, ¿ok? Vamos con la 14, a ver. Claro, era ampular. Esa pregunta lo hemos visto el día de hoy, ¿ok? Pero el día de ayer nos habíamos quedado acá, ¿ok? A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? Ok, y acá también vamos a hablar un poco del algoritmo, ¿correcto? Vamos a hablar un poco del algoritmo de diabetes gestacional, ¿ok? Vamos a hablar un poco del algoritmo de diabetes gestacional, ¿ok? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Por favor, coméntame tu clave, ¿ok? Y la mayoría me dice la A, ¿ok? Entre 24 y 28, ¿correcto? A ver. ¿Qué marcarías tú en esta pregunta? Es importante que marques tu clave, ¿ok? Si te equivocas no pasa nada, nadie te va a decir nada. Al contrario, estamos acá para aprender, ¿ok? Entonces, si tienes alguna otra clave en mente, solamente dímelo. La mayoría veo que sí está acertando la clave, ¿ok? Pero si tú de repente tenías una otra clave en mente, dilo y de esa manera me permites ayudarte también en qué casos no sería y por qué no sería, ¿ok? Muy bien. Vamos a marcar la clave entonces. Efectivamente, todos tienen razón, ¿ok? La clave correcta es la letra A. ¿Correcto? Te dice una gestante de 25 años, de 10 semanas de gestación, cesárea anterior una vez, IMC de 29, antecedentes familiares de DM2, laboratorio tiene su glucosa en ayunas de 80, ¿ok? A qué edad gestacional en semana se realiza el screening de diabetes. Pero tú dirás, ¿no? Pero si ya tiene una glucosa en ayunas, ¿por qué voy a tener que repetirle? Entonces, de manera universal, ¿ok? De manera universal, a todas las gestantes, cuando entran en ese rango entre las 24 y las 28 semanas, se tiene que tomar de nuevo, volver a hacer qué cosa, la glucosa en ayunas. Y es más, también tienes que hacerle un test que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Así es, por el pico del lactógeno placentario que de por sí guarda relación con el aumento de la glucosa, ¿ok? Muy bien, entonces, claro, vamos a ver cuántas veces se toma, ¿ok? Vamos a hablar de eso. Entonces, supongamos, ¿no?
tú tienes una paciente, una gestante en tus serums o en tu consultorio, ¿ok? Que te viene igual que esto, ¿no? A las 10 semanas, mira, te viene a las 10 semanas y tiene 80. Entonces tú dices, ah, ya, entonces estás normal. Pero ojo, todavía estamos a las 10 semanas. Entonces, ¿cuál sería tu conducta a seguir? Tendrías que citarle nuevamente, ¿ok? Decirle que venga en esas semanas de entre 24 y 28. Ojo, estamos hablando solamente del tema de la glucosa, pues se supone que también va a tener que tener sus controles, ¿no es cierto? Para el tema de la glucosa, a las 24 y 28 semanas, y ahí le vas a tener que hacer la prueba de tolerancia oral, ¿ok? Entonces, si estamos en el primer algoritmo o en el algoritmo de un paso, ¿ok? Para que tú le hagas la prueba de tolerancia oral, ¿cuántos miligramos de glucosa tienes que aplicar? ¿Ok? ¿Cuántos miligramos de glucosa tienes que aplicar? La clave serían 50, 75, 100 o 140. A ver, ¿cuál sería? Si te dicen, ¿no? En el diagnóstico de un paso, ¿cuántos miligramos, ojo, gramos de glucosa tendría que administrarle? Me dicen por ahí 75, ok, 75, muy bien. Por ahí una pregunta interesante, dice, ¿cómo se hace? Ok, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, ya eso de ahí lo preparan, ok, azúcar, un agua mineral, ok, y limón. ¿Por qué limón? Ya de ahí te voy a decir por qué, porque es un concentrado muy dulce, ok. Muy bien. Eso se prepara, ojo, eso no viene hecho, ok, eso se prepara. Ok, eso se prepara. Las postas, los hospitales tienen ya su fórmula de preparación, ¿no? Agregar tantos gramos de glucosa o bueno, o de azúcar, ok, a tantos mililitros de agua, ¿correcto? Y que se lo tome. Claro, efectivamente, es 75 con los 75 gramos, ¿ok? Con 75 gramos. Y después que tú le administras los 75 gramos, tienes que evaluar a la hora y a las 2 horas, ¿ok? Y también antes de administrarle los 75 gramos, también tienes que tener un basal, ¿ok? Un basal. A ver, entonces la pregunta es, ¿cuánto es el basal? ¿Cuánto es a la hora y cuánto es a las 2 horas? El punto de corte, a ver, coméntame por favor. ¿Cuánto es el basal a la hora y a las 2 horas? Ok, me dicen por ahí, el basal es 92, ok, el basal es 92, correcto, a la hora es 153 me dicen, y a las 2 horas, ok, entonces ahí está, vamos a unificar todos esos datos que nos dicen. El basal es 92, ¿ok? O sea, mayor de 92, es decir, 93, 94, todo eso, ya sería alterado, ¿ok? A la hora es 180, ¿ok? A la hora es 180 y a las 2 horas es 153, ¿ok? Muy bien, acuérdate de eso. Pero ojo, estamos en el primer paso. En el primer paso, en el algoritmo de un paso, solamente necesitas cualquiera de ellos que esté alterado, ¿ok? El basal, ¿ok? El basal, espera un ratito, ya está. El basal, ¿ok? A la hora o a las 2 horas, ¿correcto? Cualquiera de ellos esté alterado para que tú establezcas tu diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. ¿Correcto? Entonces, el algoritmo de 2 pasos, así rápidamente te lo digo, el algoritmo está en el Drive, también estúdialo. Ahora le vas a tener que aplicar 50, el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan consiste en 50, ¿ok? Y de esos 50 vas a ver a la hora si está más de 140 o menos de 140. Si está menos de 140, ya es normal. Si estás más de 140, tienes que aplicar el segundo paso, que es la administración de la glucosa, pero 100 gramos de glucosa. Mira, 100 gramos de glucosa. Y ahí te va a salir basal a la hora, a las 2 horas, incluso también algunos miden a las 3 horas. Y te tienen que salir dos valores alterados en el diagnóstico, en el algoritmo de 2 pasos, para que digas que es una diabetes gestacional, ¿ok? Muy bien.
Ojalá haya otra pregunta para hablar de esto, ¿ok? Para ponerles el algoritmo. Está en el Drive, ¿ok? El algoritmo, los que tienen el Drive pueden verlo, por favor. Bueno, y en esa pregunta, lo estábamos viendo justo el día de hoy. ¿Cuándo vas a diferenciar un embarazo ectópico intersticial, un embarazo ectópico ampular? Recuerda, ¿no? ¿Cuál es el embarazo ectópico que más rápido llega a romperse? A ver, ¿cuál es el embarazo ectópico que más rápido llega a romperse? Es el embarazo cuando se ubica en el istmo, ¿no es cierto? En el istmo, claro, el ístmico. Así es, el ístmico. Pero ¿cuál es el embarazo que puede tolerar mayor tiempo? ¿Ok? O sea, el que puede todavía llegar a las 16 semanas, a las 20 semanas. ¿Cuál es ese tipo de embarazo ectópico? ¿Ok? Claro, claro, así es. O sea, si te dicen el de mayor tiempo antes de romperse, ese es el intersticial, ¿ok? O el embarazo ectópico a nivel del cuerno, ¿ok? Cuernal, ¿correcto? Pero si te dicen el embarazo ectópico que puede llegar a término, ¿ok? O sea, que no se rompe, sería el abdominal, ¿ok? Muy bien. Las semanas es importante, ok, acuérdate, el rítmico, más o menos entre las 8 6 8 semanas, correcto, se rompe. El intersticial llega hasta las 16 20 semanas, aprox. El abdominal puede también llegar a término. Muy bien, la clave correcta aquí es las trompas de Fallot. ¿Pero cuál es el sitio más común para que ocurra el embarazo? En las trompas de Fallot, o sea, en las trompas uterinas. Bueno, en las trompas uterinas, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos con otra preguntita de Ofste para pasar ya a una pregunta con trampa. A ver, a las famosas preguntas con trampa que a ustedes les gustan. Ok, claro, en el tercio externo, muy bien, en la zona ampular. A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Te dicen, puerpera de 5 días refiere mastalgia, te dije. Y herida en el pezón de la mama derecha. Antecedente de CA de mama en madres y hermanas. Examen, el tumor. Examen, hay un tumor, hay calor, hay rubor y dolor. Es súper externo de la mama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, mira, te dice antecedente sea de la mamá, sea de mama de la madre, ¿ok? Y las hermanas, y que ahora tiene un tumor, tiene calor, tiene rubor, ¿ah? Y es puérpera. Claro, entonces, sí, efectivamente, la clave correcta es la letra B, ¿ok? Pero acá habría que diferenciar, ¿no es cierto? No te han puesto la otra diferencial de una mastitis infecciosa, ¿ok? De una ingurgitación mamaria o en todo caso una ingurgitación mamaria o una mastitis congestiva, ¿ok? Ojo, ¿ah? Cuando te digan que hay tumor, calor, o sea, signos de flogosis, ya estamos hablando de una infección, de una mastitis infecciosa. Recuerda, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, ¿ok? Pero también, ¿cómo te podrían poner? En una puérpera, ¿no? Refiere que luego de 2 días presenta aumento en el volumen de las mamas, sensación de dolor. Ojo, pero ahí es bilateral, ¿ok? Es bilateral. Cuando te digan que el problema es bilateral y no hay signos de flogosis, solamente hay dolor porque la ingurgitación es básicamente cuando se queda la leche, ahí no sale la leche y eso te provoca dolor, edema también, o sea, aumento de volumen. Estamos hablando de una mastitis congestiva, ¿ok? Pero el tratamiento no sería con antibióticos. En caso de mastitis infecciosa, sí, ¿ok? Sudicloxacilina, ¿correcto? Y ya termina la infección, ¿ok? A ver, vamos ahora sí con una pregunta trampita. A ver, estas son las preguntas que hacemos en las transmisiones por la mañana, ¿ok? A ver, vamos por acá. Vamos por acá, a ver, vamos por acá. La pregunta número 2, a ver, acá nada más en la pregunta número 2. ¿Cuál es la causa más común de hemorragia intracerebral primaria? A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? Ok, a ver, por favor, coméntame, ¿cuál sería tu respuesta, por favor, en esta pregunta? Me dicen la. Si alguien tiene alguna otra pregunta diferente, solo dígala, ¿ok? Solo dígala y yo te voy a explicar por qué sería o por qué no sería, ¿ok?
Entonces también veo que me dicen la C, ok, también veo que me dicen la C, la B también me dicen, ok, A me dicen, la C me dicen, la C me dicen, ok, a ver, te dice la causa más común de hemorragia intracerebral prima. Entonces, en este tipo de preguntas tienes que ver muy bien lo que te piden, ok, puede ser primaria o puede ser secundaria. Claudia me dice, ¿están haciendo en la tarde? ¿A qué hora empezó? Recién acaba de empezar, ok, vamos media hora de repasos. Vamos a también a hacer algunas transmisiones por la tarde. Igualmente yo les voy a estar avisando, ok. Aneurisma es lo más común, la hipertensión arterial, que lo más común es el aneurisma, que lo más común es la hipertensión. Bueno, cuando te diga, mira, hemorragia intracerebral primaria, ok, hemorragia intracerebral primaria, tienes que prestarle bastante atención a la hipertensión arterial, sobre todo la hipertensión arterial no controlada. ¿Ok? Hipertensión arterial no controlada te va a dar hemorragia intracerebral primaria. Pero cuando te dicen secundaria, lo más frecuente ahí recién va a ser un aneurisma, ¿ok? Y lo segundo más frecuente es malformación arteriovenosa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la pregunta es, hemorragia, la hipertensión arterial, ¿de qué, a nivel de dónde te va a hacer esta hemorragia intracerebral? ¿A nivel de dónde? A ver, ¿a nivel de dónde? Causa ruptura de las pequeñas, claro, ¿a nivel de dónde? O sea, es intracerebral, pero ¿a qué nivel? ¿A nivel de qué estructuras? ¿De qué? A nivel de los ganglios de la base, exactamente, así es. A nivel de los ganglios de la base. Y otra pregunta que te han hecho, ¿no? ¿Cuál es el núcleo o cuál es el ganglio de la base? ¿Ok? ¿Cuál de esos núcleos pertenecientes al ganglio de la base es el más afectado? ¿Ok? Dice, de las perforantes, me dice. ¿Ok? ¿Ok? Me dicen putamen. Claro, es el putamen, ¿ok? Sí, efectivamente, el núcleo más alterado es el putamen, ¿ok? Es el putamen, ¿correcto? Es el putamen. Ok, muy bien, listo, vamos avanzando. A ver, de repente por acá otra pregunta trampa que les haya puesto para recordar sobre todo. A ver, vamos viendo por acá, vamos viendo por acá. Ujú. Vamos viendo por acá. Acá está, mira, acá está, a ver, ajá. Acá está, mira. Pregunta 4 si es una pregunta, es una pregunta. A ver, vamos a ver si fue. Ahí está, listo. Pregunta número 4, ¿ok? A ver, ¿qué marcarías tú en la pregunta número 4? Por favor, coméntame cuál sería tu clave en esta pregunta, ¿ok? Muy bien. Vamos a... Los que recién están viendo, los que recién saben de nosotros, ¿ok? Este tipo de dinámicas, este tipo de live, ¿ok? Resolviendo preguntas, sobre todo en dónde te pueden hacer caer, lo hacemos por la mañana, ¿ok? Les invito a todos a unirse, a conectarse en el horario de las 10:30, 11 a.m. y nos vamos de corrido 2 horas, 2 horas y media, ¿ok? Hasta la hora del almuerzo, ¿correcto? Todos los días, ¿ok? Por la mañana estamos haciendo ese tipo de transmisiones y también en algunos días, como por ejemplo hoy, vamos a hacer por la tarde, ¿ok? El horario de inicio, si es por la tarde, va a ser 5:30, por ahí, 6, por ahí, ¿ok? Y nos vamos a quedar una horita, de repente una hora y media, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos, por favor, coméntenme. Veo bastantes claves B, ¿ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Veo bastantes claves B, ¿ok? Muy bien, te dice, veo por ahí una clave A, te dice, un paciente de 40 años, previamente sano, te dice, acude con dolor torácico súbito, disnea y síncope. La tomografía de tórax revela un trombo en la arteria pulmonar principal, te dice, presenta hipotensión, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, sí, dice, suba el video al Drive, sí, vamos a subir, ¿ok? Vamos a subir al Drive, ¿ok? Los videos de las dos clases anteriores que hemos tenido, ¿ok? Me parece que está hasta antes de ayer, vamos a subir el día de ayer y el día de hoy, ¿ok? Mientras se va descargando, le he puesto descargar porque la clase dura 2 horas, 2 horas y media, ¿ok?
Sí, efectivamente, ¿ok? Cuando tú tienes, en este caso, ¿cuál sería tu diagnóstico? Sería un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Sería un tromboembolismo pulmonar y recuerda en tromboembolismo pulmonar, el gol estándar es la tomografía, bueno, sería un angioten en realidad, ¿no es cierto? Un angioten, ¿ok? Una angiotomografía para evidenciar el trombo. Y el tratamiento sí sería con una trombólisis con el alteplase, ¿ok? Sería una trombólisis con el alteplase. Muy bien, ok, muy bien. Vamos viendo por acá. Vamos viendo. Hoy habrá sorteo de Drive. No, hoy no va a haber. Solamente han sido por el día de ayer y el día de hoy, bueno, por la tarde, por el mediodía. Ok, ya yo les voy a estar comunicando cuando se va a hacer sorteo de ese tan famoso Drive, ¿ok? A ver, vamos por acá. Había una pregunta, ok, voy a tratar de ubicar esta pregunta, correcto. También donde nos hablaban de TEP, ok, tromboembolismo, TEP, ok. A ver, tromboembolismo. No sé si se puede buscar. A ver, vamos a ver por acá. Había una pregunta que les quería mostrar, ok. Me parece que no va a estar. Crépitos, a ver. Crépitos, ok, ok, esto no es, ok, bueno, no, por ahí debe estar, ok, por ahí se habrá confundido, ok, ya seguro lo voy a ubicar, ok, ya lo voy a ubicar. Vamos avanzando, vamos resolviendo más preguntas, ok, vamos resolviendo más preguntas. Por acá estamos nuevamente en endocrino, a ver qué tal vamos en endocrino. Coméntame cuál sería tu clave en esta pregunta, pregunta número 7, ok, endocrino. Un hombre de 38 años con tiroides subaguda te dice, doctora, preguntas de bioestadística. Vamos a revisar, ok, preguntas de bioestadística. Va a haber una sección completa donde hagamos full salud pública. Ahí le vamos a meter chi cuadrada, correlación de Spinner, ok, la U de Mann-Whitney, prevalencia, incidencia, ok, alta tasa de especificidad de incidencia, ok, prevalencia, incidencia, ok, pruebas diagnósticas de especificidad, ok, sensibilidad, ¿correcto? No se preocupen por eso. Dice, diferencia entre trombo y émbolo, doctor, ¿cómo lo ponen en las preguntas? Ah, mira, interesante, interesante lo que nos dice por ahí nuestra amiga Claudia. ¿Cuándo diferencias o cómo sabes que es un trombo o un émbolo? El trombo se da generalmente en el mismo sitio donde se produce la lesión, por decir, ¿no? Lo que pasa en las arterias coronarias sería un trombo, ¿no es cierto? Una vez que la placa de colesterol se inestabiliza, se rompe, ¿ok? Entonces se forma un coágulo y ese coágulo está en el mismo sitio, eso es un trombo, ¿ok? En cambio, el émbolo es cuando se forma el coágulo en un sitio, pero ese coágulo se suelta, ¿ok? Y viaja por cualquier lugar, ¿ok? Y se queda ahí, ¿no? Se detiene ahí, como por ejemplo el tromboembolismo pulmonar. ¿De dónde viene el coágulo del tromboembolismo pulmonar? Generalmente asociado a una trombosis venosa profunda. ¿Ok? Ese coágulo viaja por la vena, llega a aurícula derecha, ventrículo derecho y termina a parar en las arterias pulmonares, ¿correcto? A ver, me dicen por acá, la D, la B dice de prednisona de 20 a 40, antiinflamatorios necesarios para tiroiditis subaguda. A ver, entonces dice, un hombre de 38 años con tiroiditis subaguda tiene dolor tiroideo intenso, no calma con AINES, ¿ok? No calma con AINES. Y el TSH, mira cómo está el TSH, 0,1, el T4 está elevado. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado para sus síntomas? A ver, ¿qué le darías en este caso? ¿Qué le darías en este caso? Estamos hablando de una tiroiditis subaguda, ¿ok? Recuerda, bueno, vamos a hablar un poco acá, vamos a mostrar el drive, ¿ok? Vamos a mostrar el drive. Tenemos por acá el tema de endocrino, vamos a endocrino, ¿ok? Lo que tienes que saber es que en la tiroiditis va a haber una fase de hipertiroidismo, después va a haber una fase de hipotiroidismo, ¿correcto? Y de ahí llega a lo normal, ¿ok? Y de ahí llega a lo normal. Por eso es que el tratamiento va a variar. El tratamiento de una tiroiditis no es lo mismo que un hipertiroideo, ¿ok? Mira, bueno. Tiroiditis subaguda
Perdón, se salió. Tiroiditis subaguda es cuando hay una infección de por medio de un virus, ¿ok? Ahora, si te dicen virus, ¿ok? Tú vas a pensar en subagudo. Si te dicen por aguda, si te dicen tiroiditis aguda, ahí vas a pensar en quién, vas a pensar en bacteria, ¿ok? Vas a pensar en bacteria. Avancemos por acá, avancemos por acá. Acá está, mira, ve. ¿En qué consiste la clínica trifásica de la tiroiditis subaguda? Presenta tres fases, ¿no es cierto? Primero, va a pasar por un hipertiroidismo, después va a seguir un hipotiroidismo y después va a ser normal. ¿Ok? Muy bien, vamos bajando en el tratamiento. El tratamiento de la tiroiditis aguda en la fase de hipertiroidismo. Si te dicen fase de hipertiroidismo, el tratamiento se basa en AINES, o sea, antiinflamatorios, en beta block, como por ejemplo el propranolol, y en los corticoides, ¿ok? Y en los corticoides. En esta fase, en la enfermedad de tiroiditis subaguda, no te dicen que le agregues antitiroideos de síntesis como el metimazol, el propiltiracilo, no te dice eso, no, tampoco, bueno, si está cursando con un hipertiroidismo, para empezar, levotiroxina no sería, ¿no es cierto? Metimazol, bueno, ya habíamos comentado que metimazol en la fase hipertiroidea de la tiroiditis no se da, ¿ok? Tienes que darle la prednisona. La clave correcta es prednisona, ¿ok? Vamos con esto, vámonos con gastro. A ver, vámonos con gastro. Vámonos con esta pregunta, la pregunta número 8, que te dice, ¿cuál es el criterio más importante para iniciar tratamiento antiviral? Ya que estamos hablando de la hepatitis B, ¿cuál sería el tratamiento de la hepatitis B? A ver, ¿cuál sería el tratamiento de la hepatitis B? A ver, ya habíamos visto, ¿no? El tratamiento de la hepatitis C es el Velpatasvir más el Sofosbuvir, o Sofosbuvir más Velpatasvir. Pero en hepatitis B, ¿qué sería? A ver, en hepatitis B, ¿qué sería? El tratamiento, a ver. Dime el tratamiento y de paso tu clave. Te dice, ¿cuál es el criterio más importante para iniciar tratamiento antiviral en un paciente con hepatitis B? Te dice que la carga viral del virus de la hepatitis B, bueno, acá sería menor, ¿ok? Sería menor, correcto, menor. De 2000 y elevación parciente de las transmisiones. Dice, recién me apareció la limitación live, siempre hacen live. Ok, carga viral mayor a 2000. Mayor, claro, acá es mayor, ok, acá es mayor. Acá es mayor, claro, tiene razón, ¿no? Porque si es menor, ya vamos a ver qué es lo que harías, ¿ok? Ya está. A ver, ¿qué marcarías entonces en esta pregunta? Dice, Karimei, dice, recién apareció la invitación al live, siempre hace live en la tarde, dice, bueno, los live por lo general se hacen en las mañanas, ¿ok? Por la mañana se hace live, de 10:30 a 11 por ahí hasta la 1:30, ¿ok? Nos vamos de corrido, ¿correcto? Nos vamos de corrido. Por la tarde en algunos días nada más, como por ejemplo el día de hoy. Y por la noche estamos haciendo también el simulacro por el grupo del Telegram de 100 preguntas, ¿correcto? Eso sí, son todos los días los simulacros. Vamos por acá. Dice, ¿cuál es el criterio más importante entonces? Tratamiento antiviral en un paciente con hepatitis B crónico. Sí, efectivamente, la clave correcta es la letra A. Ok, pero ahora yo te había preguntado, mira, yo te había preguntado cuál es el tratamiento que le vas a dar para hepatitis B. Para hepatitis C ya habíamos mencionado, ¿verdad? Para hepatitis C habíamos dicho que el tratamiento era el Velpatasvir más el Sofosbuvir, pero para hepatitis B, ¿cuál será? A ver, mientras ustedes me van diciendo eso, ok, ya uno de ellos es el tenofovir, falta otro, voy a poner por acá. Gastro, vamos por acá en hepatitis, vamos por acá en hepatitis habíamos visto hepatitis C y ahora vamos a ver hepatitis B. Ok, vamos a ver hepatitis B. Así es, ahí está, mira, ve. El fármaco de elección en la hepatitis B, ¿quién es? Es el entecavir o el tenofovir. Así es, el entecavir o el tenofovir. ¿Ok? Muy bien, listo. Vamos avanzando
Vamos avanzando a otra pregunta. Seguimos con la parte de infectología. A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Te dice la pregunta número 16. ¿Qué marcarías en la pregunta número 16? Por favor, coméntame cuál sería tu clave. ¿Ok? ¿Cuál sería tu clave? Más de gastro, dice conmigo. Ya, ya vamos a volver, ¿ok? En la otra pasada le damos dos preguntas de gastro, ¿correcto? A ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Recuerda que los que recién les aparece esto, no han sabido que estábamos banqueando, ¿ok? Les invito a banquear todos los días a las 10:40, 10:50 de la mañana, ¿ok? Por esta misma plataforma, por este mismo canal, ¿ok? Y por la noche los simulacros de 100 preguntas. ¿Cómo hacen para acceder a todo ello? Déjenme un mensaje, igualmente los que deseen obtener esos manuales que ustedes ven, déjame un mensaje en el interno y yo te estoy enviando la información, ¿ok? Entonces acá veo diferentes claves de ese tratamiento estándar para toxoplasmosis cerebral en VIH, ¿ok? ¿Ok? A ver, entonces, ¿cuál sería tu clave? Veo que por acá me dicen la A, veo que me dicen la A, y la A y la D, ¿ok? Más sean ustedes visto las claves entre la A y la D. Ok, vamos a ver entonces. Te dice un hombre de 40 años, HIV, ok, CD4 muy bajo, 50. Es diagnosticado con toxoplasma cerebral tras presentar convulsiones y lesiones en anillo en la resonancia magnética cerebral. No tiene alergias, te dice cuál es el tratamiento inicial recomendado. O sea, te está hablando, cuando te digan lesiones en anillo, ¿ok? O que te digan lesiones en realce, en contraste en la periferia, o sea, ten la idea de un anillo. Efectivamente, tienes que pensar en toxo, ¿ok? Tienes que pensar en toxo, ¿correcto? O también te puede, bueno, ahí te dice también, ¿no? Toxoplasmosis, ¿ok? Pero hay otros casos donde no te digan toxoplasmosis, o en todo caso también te pueden decir paciente con HIV y meningitis. Y no necesariamente pueden dar meningitis, sino te puede dar la clínica de la meningitis. Fiebre, ¿ok? Algún signo meningio, ¿correcto? Y es HIV, ¿ok? Pero en este caso te están hablando de toxo. Y la respuesta correcta efectivamente es la pirimetamina más bueno, el ácido fólico y también clindamicina, ¿ok? Muy bien. Pero, allá, ¿qué pasaría? Por ahí me preguntan, ¿qué pasaría entonces si, así es, hoy lo vimos, sí, también hoy lo vimos por la mañana, pero ¿qué pasaría si te hubieran dicho que el paciente es HIV, o sea, inmunológicamente está comprometido, correcto, pero tiene meningitis, ¿ok? Sulfadiacina me dicen por ahí, ok, también. Sí, también, pero más es esto, ¿ok? Más es la pirimetamina y la ciofona. A ver, ¿qué pasaría si tiene meningitis? ¿Cuál sería el tratamiento? Me dicen por ahí se da corticoides, aunque básicamente los corticoides es para bajar la inflamación. Esa me dicen. ¿Cuál? La A, la B, la C, la D. ¿Cuál sería? A ver, si te dicen HIV y, y meningitis, ¿en qué pensarías? ¿En qué pensarías? Claro, piensas en un criptococo, en una criptococosis, ¿ok? Y en ese caso, tu tratamiento debería ser anfotericina B, anfo B, más la flucitocina y el fluconazol, ¿ok? El fluconazol. Muy bien, listo. Entonces, esto es para el criptococo, ¿ok? Criptococo. Muy bien, listo. La fluci más el anfo B. Así es. La flucitocina en algunos lugares, ya hablando así, ¿no? A nivel de la vida real, la flucitocina es muy difícil de conseguir. Sí, es muy difícil de conseguir. No se encuentra así nada más. Y entonces, en vez de la flucitocina, le dan el fluconazol. ¿Ok? Muy bien.
Y por ahí me dijeron corticoides, se le puede dar también, pero sobre todo para bajar la inflamación, pero eso no te va a eliminar el agente. Los corticoides se recomiendan cuando es una masa, ¿ok? Una masa cerebral, que todavía no se sabe qué es, ¿ok? Tendrían que hacer la prueba, saber cuál sería la prueba de elección para una criptococosis. A ver, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo se llama esa tinción? Pues es una tinción básicamente de líquido cefalorraquídeo. Tendrías que hacer, ¿cómo se llama esa tinción? Puede ser que te pregunte, así es, la tinta china. Tinción en tinta china. Así es, muy bien, excelente, excelente. Así es, tinta china, así es, tinta china. Vamos avanzando por acá. Vamos con otra de neonato. A ver qué tenemos por acá en neonato. El que te dice cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de sepsis neonatal temprana. Te dice, a ver qué marcarías en esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de sepsis neonatal? Vamos a revisar un poquito el tema de sepsis neonatal temprana, sobre todo con los agentes etiológicos, cómo llegas al diagnóstico. ¿Ok? A ver, claro, ¿cuáles son los factores de riesgo? Muy bien. A ver, entonces coméntame por favor cuál sería tu respuesta. La mayoría veo que me dice la clave, la D, la D, la D, la D. Ok, D, ahora no fallo. Está bien, está bien. Ok, igual si fallas no hay problema. Lo importante es que estás en tu respuesta y lo importante es que estás fallando acá. Ok, estás fallando en el entrenamiento, estás fallando cuando estás haciendo tu práctica, tu ensayo. Ok, cuando estés ya en el examen oficial, ahí ya no tienes que fallar, ¿ok? Ahí ya no tienes que fallar. Muy bien, vamos con neonato entonces. Vamos por acá, a ver, buscamos neonato, acá está. Neonato, correcto. Vámonos con el tema de eh, RPM, ¿ok? RPM. Sepsis neonatal, perdón, sepsis neonatal, acá está. Mira, ahí está. Bueno, está garabateado porque esto de acá lo hemos explicado también. La mayoría de temas hemos visto, correcto, en todas las clases, porque ya estamos haciendo clases más de 2 meses, ¿ok? Todos los días. Imagínate, si tú deseas adquirir todo esto, también déjame un mensaje, las grabaciones y todo, ¿ok? Mira, ¿cuál es el punto de corte sepsis precoz? Recuerda, el punto de corte son las 72 horas, ¿ok? En la vía de transmisión, la más frecuente es la vertical, o sea, la mamá le contagia. ¿Ok? Los factores de riesgo, mira, ¿cuáles son los factores de riesgo? Corio, fiebre, la mamá, taquicardia, hipersensibilidad. Y ahí te lo marqué, mira, ve. RPM, pero específicamente más de 18 horas. ¿Ok? Más de 18 horas. ¿Correcto? Un hito del tercer trimestre o que la mamá sea portadora del estreptococo beta hemolítico. ¿Ok? El estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, allá. Vamos viendo cuál es el agente etiológico más frecuente. Si te dicen así a secas, es el Streptococo agalactiae. ¿Ok? El Streptococo agalactiae. Pero si te dicen de repente en vías de desarrollo, o sea, te hacen referencia, te especifican muy bien la pregunta, sería la E. coli. ¿Ok? La E. coli. Bueno, la clínica es inespecífica, vas a tener en el neonato, fiebre, taquicardia, hipolisemia, rechazo a los alimentos, hipoactivo, tiende al sueño. Pero vamos con esta parte acá del laboratorio, ¿ok? Vamos con esta parte del laboratorio que es también importante que lo sepas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo saber si un niño, un neonato, tiene o no tiene sepsis? ¿Ok? Bueno, lo ideal sería el hemocultivo, pero los datos del laboratorio te pueden orientar, ¿ok? Sobre todo el tratamiento, ¿correcto? Entonces, cuando tú tengas a un niño que tiene antecedentes de factores de riesgo, RP más de 18, la mamá tuvo una hito en el tercer trimestre, y ahora al niño tú lo ves que está hipotónico, que está caído, que está ictérico, también te puede dar ictericia. O sea, la clínica es muy inespecífica, pero que tenga fiebre, ¿ok? Entonces le vas a pedir un hemograma. Y en ese hemograma que tienes que ver esto, el índice IT, o sea, el índice entre los neutrófilos que están inmaduros, o sea, los abastonados o bastones, ¿ok? Y los neutrófilos totales, ¿correcto? Si esa relación te sale más de 0,2, estableces el diagnóstico, ¿ok? Y si te sale más de 0,16, tú estás sospechando. ¿Ok? Y también tienes que pedirle PCR, ¿ok?
tienes que pedirle los reactantes de fase aguda, ¿correcto? Muy bien. ¿En qué se basa el tratamiento? En AMPI más un aminoglucósido. Puede ser amico, puede ser genta. Preferencia le dan genta, AMPI más genta, ¿ok? Muy bien, eso es sepsis neonatal temprana. Después tiene sepsis neonatal tardía, ahí cambia, ahí ya es el Staphylococcus epidermidis la causa más frecuente, ¿correcto? Muy bien, vamos avanzando entonces. Acá la clave correcta fue la letra D. A ver qué tenemos por acá. Otra vez, obstetricia. A ver, vamos por acá, vamos con esta pregunta de obstetricia. ¿Cómo vamos en obste? A ver, por favor, coméntame tu clave. Te dice gestante de 28 años con diagnóstico de epilepsia, te dice. A ver, sí. A ver, ¿cuál es la complicación más frecuente que puede sufrir el feto? A ver, ¿cuál sería, ok, el diagnóstico de epilepsia? Te dice sintomática, mira, o sea, pero, y encima está sin tratamiento, mira, a ver, ¿cuál sería o cuál es la complicación más frecuente que puede sufrir el feto? Ok, una malformación congénita, una restricción del crecimiento intrauterino, una muerte perinatal, un sufrimiento fetal agudo. ¿Cuál sería la complicación a la que tiende a sufrir este feto? Por ahí me dicen la B, la C, la D, la C me dicen, claro, sería lo peor, ¿no es cierto? La complicación más frecuente, ojo, la más frecuente. Ok, muy bien, vamos acá entonces. Te dice una gestante de 28 años con diagnóstico de epilepsia sintomática sin tratamiento. ¿Cuál es la complicación más? Recuerda. Cuando te digan en cada episodio de epilepsia, ok, va a haber qué cosa, una restricción del flujo que le va a llegar al útero, ok, y con eso al feto, ¿correcto? Entonces imagínate tener a cada rato epilepsia, a las finales el feto va a terminar con un RCU, ¿ok? Un RCU. Pero ya no se llama, dice, pero ya no se llama como él, se llama estado fetal. Claro, así es el término más actual es estado fetal no tranquilizador, estado fetal no tranquilizante, ¿ok? Muy bien, listo, avancemos. Pregunta número 18. ¿Hay nada más que tenemos, por favor? Estamos acá, coméntame tu pregunta, ¿cuál sería tu pregunta cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Te dice, para el manejo del trabajo de parto con feto en presentación pélvica, te dice, cuál es el riesgo más importante? ¿Cuál es el riesgo para el manejo del trabajo? A ver, cuál es el riesgo más importante? A ver, ¿qué marcarías en esta? Ok, claro, te dice, para el manejo del trabajo de parto con feto en presentación pélvica, ¿cuál es el riesgo más importante? Es el prolapso del cordón. ¿Ok? Y cuando tú tienes un prolapso, claro, ¿no? Viene de potito, ¿no? Viene de presentación de pelvis, de nalgas, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el procúbito del cordón, ¿ok? Y la prosidencia del cordón? Eso tienes que diferenciar, ¿correcto? Procúbito de cordón, prosidencia de cordón umbilical. Ok, mientras ustedes me van diciendo, voy a poner por acá, voy a mostrarte. Esto igualmente lo encuentras en tu drive, correcto. En la parte de distocias, ok, distocias igualmente lo puedes buscar porque tienes un índice, ok. Distocias de la borda, bueno, en este caso sería prosidencia o procúbito. Vamos por acá. Procúbito, acá lo tenemos procúbito, en distocias, acá está, mirad. Vamos a ver el tema de prolapso de cordón, ¿ok? Muy bien, acá tenemos el tema de prolapso de cordón, está en el apartado de distocias, te dice, ¿cuál es la presentación fetal en la que hay mayor riesgo de prolapso del podálico? Y del podálico de nalgas puras, ¿te acuerdas? Nalgas puras, nalgas incompletas, ¿ok? Y presentación incompleta, ¿correcto? Muy bien. O transverso también puede ser presentación fetal en la que hay menos riesgos, bueno, la de vértebra, bueno, la de cabecita. ¿Cuál es el prolapso de cordón con membrana íntegras? Ahí está, mira. Cuando te digan procúbito de cordón, la diferencia entre prosidencia y procúbito es que el procúbito de cordón tiene las membranas
íntegras, ¿ok? En cambio, cuando dicen membranas rotas, ahí estamos hablando de prosidencia. Muy bien. El punto de referencia en bueno podálico es el sacro, presentaciones más frecuentes asociadas al prolapso del cordón, podálico en nalgas puras, ¿ok? Muy bien, excelente, ¿ok? Excelente, vamos a verlo por acá, podálico, listo, es el labor de parto, podálico, ahí está, si gustas hay una imagen también, ahí tienes una imagen, prosidencia, mira, ve cómo están las membranas, se rompieron las membranas, bolsas rotas. Por acá tienes al procúbito, ok, las bolsas están íntegras, mira, ven, no se rompieron, ¿correcto? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Hay un poco más de teoría. Acá está, mira, ve, nalgas puras, nalgas completas y nalgas incompletas, ¿ok? ¿Cómo vas a diferenciar? Mira, nalga pura es cuando te va a decir que las piernas están extendidas, ¿ok? Están extendidas sobre el pechito. En cambio, la nalga completa es cuando te digan que hay una flexión de las piernas. Mira, así como lo ves en la imagen. Y nalgas incompletas es cuando hay una extremidad que sale. ¿Ok? Una extremidad que sale. Muy bien, la piernita. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces ahora sí a una pregunta de endocrino para pasar al tema de gastro. ¿Ok? Ya vamos ya llegando a la parte final de este repaso. Recuerda que por la noche vamos a tener, a las 10 de la noche en el grupo del Telegram vamos a tener un repaso, bueno, un simulacro de 100 preguntas, ¿ok? Muy bien, a ver, por favor, coméntame cuál sería tu respuesta en esta pregunta. ¿Ok? Los que desean obtener, por ahí veo, me dicen, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir el Drive? ¿Cómo se puede obtener todo esto? Déjame un mensaje, ¿ok? Déjame un mensaje al interno, por favor. Yo te voy a estar enviando la información de cómo puedes adquirir la totalidad del material. Son 23 especialidades, ¿ok? Que están completas, ordenadas por índice, ¿correcto? Además de eso vas a tener acceso a las grabaciones, a los bancos de preguntas, a las preguntas más frecuentes, ¿ok? A las preguntas selectas que estamos resolviendo también por la mañana. Y obviamente al grupo del Telegram donde banqueamos todos los días 10 p.m. A propósito, para los chicos que están en el Telegram, por favor hoy día no se olviden, ¿ok? Hay un banqueo de 100 preguntas, correcto, a las 10 de la noche, como todos los días, ¿ok? Me dice por ahí, granulocitosis causa fiebre y riesgo grave, se suspende de inmediato, ¿ok? Claro, entonces te dice, ¿no? Mujer de 30 años con hipertiroidismo inicia metimazol, pero a las 4 semanas presenta fiebre y agranulocitosis, te dice. ¿Qué efecto adverso del metimazol requiere su suspensión inmediata? Efectivamente, una de las ramas del metimazol es la agranulocitosis, ¿ok? Es decir, te baja todos los granulos, o sea, te bajan los neutrófilos, bueno, son los granulocitos, ¿ok? Y es por eso que eso te predispone a hacer infecciones, ¿no? 4 semanas presenta fiebre, granulocitosis, entonces tienes que suspender, ¿ok? Vamos avanzando ya, culminando el repaso del día de hoy, ¿ok? Estamos exactamente 1 hora y 7 minutos, ¿correcto? Vamos avanzando. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? Te dice, a ver, ¿qué marcarías en esta pregunta? Por favor, coméntame cuál sería tu clave en esta pregunta. Pancreatitis crónica. Vamos a ver algunos temas puntuales en pancreatitis crónica. Me dice cuál fue el anterior. Ok, ¿de qué estábamos hablando en el anterior? Discúlpame un ratito. Ya, agranulocitosis. Ok, agranulocitosis. ¿Cuál es la causa más frecuente en pancreatitis crónica entonces? A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? Litiasis biliar, alcohol, me dicen por ahí, la A, la B, la A, la B. Ojo, te dicen pancreatitis crónica. Mira, te dicen pancreatitis crónica. Si te hubieran dicho pancreatitis aguda, ahí tu clave sería litiasis, ¿verdad? Ahí tu clave sería litiasis. Pero te dicen pancreatitis crónica. Entonces, cuando hablamos de una pancreatitis crónica, ¿ok?
La etiología, la causa más frecuente es alcoholismo. Es alcoholismo. ¿Ok? Muy bien. Avancemos otra de gastro. Por ahí dijeron, hay que banquear gastro. A ver, vamos por acá. A ver, vamos en la pregunta número 10. ¿Cuál sería tu respuesta, por favor? Coméntame tu clave. Te dice, escolar de 6 años presenta hace 2 días en hipocondrio derecho. Dolor, te dice, hace 2 días. Bueno, dolor me imagino, ¿no? A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esta pregunta? Muy bien, muy bien. Ok. Veo que varios me dicen la C, la A, la C, la A. Ok, dice, ¿cuál es la prueba que confirmaría? Te dice, confirmaría el diagnóstico. Ok. Por eso cuando tú veas ese tipo de preguntas, lo tienes que leer bien. Ok. Cuando te dicen confirmaría, cuál es la prueba inicial. Ok. Muy bien. Claro, pero esto, claro, el diagnóstico de hepatitis A es más que todo por la clínica, por la edad también, ¿no? Te dice, se han reportado 4 casos similares en su aula y esto es interesante. ¿Por qué? Porque te da idea de que no solamente le está pasando a él, sino también a varios, porque es contagioso, pues, ¿no? No tiene antecedentes patológicos de importancia, el examen está activo, hemodinámicamente estable, el hígado aumentado a 4 centímetros del borde costal derecho, doloroso a la palpación, el resto del examen sin alteración, te dice. Además de eso, por ser contagioso y endémico en las escuelas. Así es. Excelente. El resto del examen sin alteración, ¿cuál es la prueba que confirmaría el diagnóstico? Y sí, la clave correcta es la IgM para el virus de la hepatitis A. Vamos a leer un poco de hepatitis A en gastro. Recuerda que la hepatitis B, la hepatitis D sí cronifican, ok, la C también, pero la que no cronifica es la hepatitis A, la hepatitis C. Lo que sí te puede dar la hepatitis A, la hepatitis C, es una hepatitis fulminante, ¿ok? Esa sería su complicación, ¿correcto? Gastrotigme. Ok, mira, entonces, ¿en qué grupo, cuál es el grupo etario que más se afecta o que en donde hay más casos de hepatitis A? En los niños. Bueno, ¿qué tipo de virus es la hepatitis A? Un picornavirus ARN, ¿ok? La vía de transmisión fecal-oral, el tiempo de incubación de 15 a 48 días. ¿Cuál es la clínica típica? Bueno, te va a dar fiebre, dolor, náuseas, vómitos, pero el dolor es en el cuadrante superior derecho. ¿Ok? Cuadrante superior derecho. O en hipocondrio derecho, también te pueden decir, ¿ok? Ahí está, mira, ve, ¿cómo haces el diagnóstico con IgM para el virus de hepatitis A? Recuerda que el virus de hepatitis A no cronifica, ¿ok? No cronifica, no te vayas a confundir en esa parte, ¿correcto? Lo que sí, pues, y claro, ya hay vacuna, ¿ok? Y hay vacuna a los 15 meses se va a colocar, ¿ok? La hepatitis fulminante sería una complicación. ¿Y cómo ves o cómo vas a suponer pensar que ya estás entrando en hepatitis fulminante cuando tengas esto, encefalopatía o un INR más de 1,5? ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces hemos llegado ya a la parte final de este repasito. Le hemos dado 1 horita con 15 minutos, ¿ok? Estamos ya las 7 p.m. en punto, ¿correcto? Hemos llegado a la parte final de esto. Como les decía, pues lo, lo, lo- la mayor cantidad de repasos lo vamos a estar haciendo por el grupo de TikTok igualmente, pero en el horario de la mañana, ¿ok? Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado, ¿correcto? Mañana, el día de mañana, los espero igualmente a todos ustedes, ¿ok? A las 10:30, 11 de la mañana por este canal, ¿correcto? Le vamos a estar metiendo algunas preguntas que no hemos visto, ¿ok? Y si deseas adquirir los resúmenes, si deseas adquirir las repeticiones, los manuales, son 23 cursos ordenados, ¿ok? Por especialidad, por temas, ¿correcto? En cada curso hay más de 120 páginas, ¿ok? De full fijas, ¿correcto? Puedes dejarme un mensaje al interno y yo te estoy diciendo cómo lo puedes adquirir, ¿ok? Sí, en esas estamos actualizando los temas, ¿ok? Constantemente, como ven, hay algunas partes de repente que dicen, no, oye, pero eso no me salió en el Drive. No te preocupes, lo vamos a actualizar, ¿ok? Lo vamos a subir al mismo Drive donde te vamos a pasar
Ahí lo vamos a subir, ¿correcto? Muy bien, entonces ha sido también un gusto, ¿ok? Como todos los días, pues a mí me gusta dar este tipo, o hablar, hacer ese tipo de clases, responder preguntas, que ustedes respondan, ¿ok? Es como que para mí me gusta hacer esto, ¿ok? Y muchas gracias a ustedes por estar acá. Entonces, ya nos estamos viendo. Recuerda que los chicos que están en el Telegram tienen hoy día un simulacro a las 10 de la noche, ¿correcto? Listo, gente. Por favor, denle tap tap también. Ya nos estamos viendo el día de hoy a las 10 p.m. por el grupo del Telegram. Chao, gente. Cuídense mucho, por favor. Sigan banqueando, sigan estudiando, ¿ok? No dejen de hacerlo. Muy bien, así es, así es. Los que deseen el Drive me escriben un mensajito y yo les estoy enviando tanto el Telegram como el Drive, ¿correcto? Muy bien, gente. Chao, chao.